La memoria es la facultad del espíritu por la que se almacena y se recuerda el pasado. Eso es lo que dice el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. La memoria es un instrumento necesario, imprescindible para cualquier creador y de manera especial para los arquitectos. Es el instrumento principal con el que trabaja la razón. Más de una vez hemos hablado aquí que la razón es el primer instrumento con el que trabaja el arquitecto, pero evidentemente con ese instrumento necesita elementos. Los hombres con nuestra memoria podemos hacer todo o casi todo. Sin memoria no podemos hacer nada y menos que nada, como una aguja sin hilo. Un arquitecto sin memoria no sería nada. Para empezar a escribir sobre la memoria del arquitecto, podemos citar a Quintiliano. Quintiliano era un orador romano, pero que nació en España. Y dice que es el instrumento más poderoso y eficaz del hombre. Veo con claridad que en nuestro tiempo, el de los ordenadores, la memoria ayudada por la razón es infinitamente superior a cualquier otro instrumento mecánico. Y ya adelanto, para esta reflexión sobre la memoria he acudido una vez más a un texto tan sugerente como el What's a Classic, que es un clásico de T.S. Eliot. Hay una traducción preciosa de la Autónoma de México, que hace esa distinción entre información, conocimiento y sabiduría. Este señor, que es Francis Bacon, el filósofo, no el pintor, dice: algunos libros son para probarlos, otros libros son para devorarlos, y unos pocos para masticarlos y digerirlos. Que yo creo que es muy expresivo con los verbos que utiliza Bacon. Si yo ahora digo: recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando, cuán presto se va el placer, cómo después de acordado da dolor, cómo a nuestro parecer cualquiera tiempo pasado fue mejor. Escribo esto directamente de memoria, los versos de Jorge Manrique aprendidos en el colegio, y casi me asusta tanta precisión en mi recuerdo. ¿Qué podríamos decir de la belleza de esas coplas? He escrito más de una vez que mis libros, de estar tanto tiempo juntos, se hablan entre ellos. Las ideas almacenadas en nuestra memoria se comunican entre ellas de manera inefable. Se ponen en relación unas con otras las ideas que tenemos en la memoria de una manera misteriosa y surgen las ideas. Esto aparecerá en una imagen de Mies van der Rohe frente al Partenón de Atenas, y no es que vaya a copiar después las columnas en la distancia entre las columnas, sino lo que va a copiar, no copiar, sino se le va a quedar sobre todo en su memoria, es esa plataforma en alto. La operación principal o más arquitectónica del Partenón es la decisión de todos esos templos edificarlos sobre una plataforma en alto, sobre un temenos. Un temenos era una superficie en alto, plana, donde bajaban los dioses a hablar con los hombres. Eso, al final, lo que están haciendo, curiosamente, los mayas hacen lo mismo que hacían los griegos, un temenos, un sitio donde iban a encontrarse con los dioses, en alto y en plano. Dicen, esto, qué arquitectónico, lo del plano horizontal en alto. Rembrandt hace ese grabado en la presentación de Cristo en el Litóstrotos, en la plataforma que en teoría es de piedra, aunque esté cubierta con una tela. Antes de llegar a la altura de los ojos, el plano horizontal se lee como un trapecio, con una forma geométricamente trapezoidal, pero cuando llega a la altura de los ojos, ¡pum!, se convierte en una recta, en una línea. Eso que Mies van der Rohe lo sabía perfectamente y que lo practica, pues el señor Rembrandt, el sabio y listo, dice zzz, y pone ahí su recta maravillosa. Pero yo lo saco no solo por hablar de este tema, sino por hablar de la siguiente imagen, que es de Picasso, que es el mismo tema, pero dibujado por Picasso a la manera de Picasso, pero curiosamente cuando llega a trazar el plano hace lo mismo. Parece que hubiera cogido, le hubiera pedido prestada la regla a Rembrandt. Picasso evidentemente sí ha visto el grabado de Rembrandt, entiende perfectamente que ahí hay
Punto clave. En la Farmers House, con qué absoluta habilidad el viejo maestro pues nos propone el plano en alto. Para acceder a ese plano horizontal, crea el plano horizontal entre medias, esa plataforma intermedia, para que las escaleras también sigan siendo suaves. O sea, hay toda una habilidad que es memoria y que es sentido arquitectónico. Y Álvaro Siza, pues en un primer momento Álvaro Siza está muy ligado a la arquitectura de Álvaro Aalto, ¿eh? Es muy altiano. No porque Álvaro Siza necesite copiar a Aalto, pero sin embargo él sí le interesa, y en esta obra y en otras de esta primera época es muy, muy, muy altiano. O como el mismísimo Le Corbusier no hubiera hecho nunca la Villa Savoie si no hubiera visto antes la de Eileen Gray en Roquebrune, la villa de Cap Martin. Uno dice, pues tiene bastante que ver, no solo porque se parezca, sino que el espíritu de lo que pasa en la de Cap Martin, pues lo recoge Le Corbusier con absoluta sabiduría. En todos ellos, arquitectos y maestros, la memoria juega un papel crucial. Además, la memoria purifica. El disfrute intelectual que tenemos los arquitectos es en gran parte debido a la memoria. Al pasar los años, nuestra memoria se va llenando de tal modo que muchas veces se produce una relación entre las cosas y los hechos, que es fuente segura de ese placer intelectual. San Agustín habla del espacio enorme de la memoria, del aula ingenti memoriae, la memoria que no es solo capaz de acumular los nuevos conocimientos, sino mejor todavía de ponerlos en relación. ¿Quién no se ha sorprendido consigo mismo cuando ha reconocido temas o ideas comunes en autores que parecería que no tuvieran nada en común? Recordar es volver a pasar por el corazón, algo. Es pasar el corazón, volver a poner el corazón en alguien o en algo que pasó. Pues San Agustín, en el libro 10 de las Confesiones, dice algo tan bonito como: recalo en los solares y en los amplios salones de la memoria, donde están los tesoros de las incontables imágenes de toda clase de cosas que se han ido almacenando a través de la percepción de los sentidos. Se desplaza la gente para admirar los picachos de las montañas, las gigantescas olas del mar, las anchurosas corrientes de los ríos, el perímetro del océano y las órbitas de los astros, mientras se olvidan de sí mismos y no se maravillan de que yo, al nombrar todas estas cosas, no las vea con mis ojos. Y sin embargo, sería incapaz de hablar de ellas si interiormente no viese en mi memoria las montañas, el oleaje, los ríos y los astros, que personalmente he tenido ocasión de contemplar, ni el océano del que he oído hablar con dimensiones tan grandes fuera como si los viese. O sea, evidentemente la capacidad que tiene la memoria de recordar, de volver a traernos a presencia real, entre comillas, lo que cualquier tema de cualquier tipo. Y querría no estarme saliendo de la arquitectura, y sabiendo que todo esto que estamos hablando hoy es para utilizar la memoria como instrumento eficacísimo. Los seres humanos tenemos memoria, entendimiento y voluntad. Es fácil entender cómo la memoria, ayudada del entendimiento, de la razón y de la voluntad, es la que hace posible la labor creadora de los hombres, de una manera muy especial la de los arquitectos. Un sabio es alguien que en su memoria no solo acumula información, sino que tras procesarla convenientemente hace suyos esos datos, lo que hemos hablado antes de Eliot, como conocimiento, y luego los conserva y luego los utiliza de manera adecuada y eficaz. El lugar donde estos datos y conocimientos se guardan, se procesan y se utilizan es la memoria. Un arquitecto, un buen arquitecto, un arquitecto sabio, guarda en su memoria información y conocimiento para, procesados convenientemente, proyectar con rigor. La gente cree que un sabio es alguien que está con un microscopio, investigando. No, el sabio es el que es capaz
de todas esas cosas que van pasando, digerirlas, guardarlas, conservarlas y después utilizarlas y disfrutar con ellas. La memoria es capaz de registrar y de guardar lo que merece la pena de la historia. Para dar un salto adelante es necesario el impulso que se recibe cuando con un pie en el aire el otro se apoya fuertemente en el suelo. Pues ese apoyo, en el caso nuestro, es la memoria. Para soñar y proyectar es necesario haber acumulado antes el material con el que construir esos sueños. Ahí veis la imagen de Peter Greenaway, El vientre del arquitecto, ¿la habéis visto? Esta película que es preciosa, que es una película donde el protagonista es un arquitecto. Bueno, aparecen delante del Panteón ahí cenando, en esa escena preciosa. Y luego el Panteón por dentro, y luego hemos añadido el Panteón por fuera, ¿no? Y de ahí pasamos a la memoria de la casa. Se me pidió en la Bienal de Venecia del 2012 que centrara el foco sobre el common ground. Y yo decidí que el common ground de un arquitecto es la casa, la memoria. Como me pidieron que lo centrara en la casa, decidí investigar sobre la memoria de la casa. Cada vez que hago una nueva casa, desfilan por mi memoria todas las buenas casas que en la historia de la arquitectura han sido. No para copiar, sino para, de la mano de la memoria, dando un paso adelante, intentar hacer algo distinto y mejor. Desde la casa de Adán en el paraíso, y aparecerá ahí la portada del libro de Ricbert, o la cabaña del abate Logier, las casas en las que uno piensa son algunas veces las que los arquitectos han hecho para sí mismos, aunque como en el caso de la casa Farnsworth, del señor Mies van der Rohe, la casa fuera para la señora Farnsworth, en el fondo se estaba haciendo una casa para él. La cueva, lo que primero Semper y luego Frampton identificarían con lo estereotómico, enraiza el habitar en la tierra, la arquitectura pesante, excavada, habla del dominio del hombre sobre la tierra. Lo identificamos con la tierra como el adecuado elemento presocrático. La cabaña a la que Semper y Frampton adjudican la cualidad tectónica habla del cambio de lugar. El barco, la balsa, nos trae inmediatamente no solo el arca de Noé, donde los habitantes de la tierra sobrevivieron al diluvio universal, sino que nos trae a la memoria la Farnsworth y la Villa Savoie de Le Corbusier o de Mies van der Rohe, flotan o navegan. Yo mismo, en mi casa del infinito, proponía la interpretación del plano superior horizontal de piedra como la cubierta de un barco. Y aparece Le Corbusier frente a unas ruinas, con unos trozos ahí de piedra. Dice, las ruinas podrían ser entendidas, las ruinas, como la memoria de la arquitectura. O sea, pasa el tiempo puede ir destrozando toda esa firmitas vitruviana, pero hay algo con lo que casi no puede. Es una memoria de lo que allí hubo. Las ruinas son las trazas materiales indelebles, la memoria de la arquitectura que allí se levantó un día. Las trazas que son la materialización con medidas exactas de las ideas de los arquitectos. Son, insisto, la memoria de lo que allí hubo. ¿Cuál es el misterioso poder que conecta de manera tan directa el principio y el final de una creación? Uno ve los planos originales, los dibujos de las plantas, y uno ve la ruina y dice, el principio y el final, y es exacto. Como lo es el esqueleto en el cuerpo humano. De alguna manera las ruinas, las trazas, son la memoria de aquella arquitectura que nos evocan
con fuerza los espacios que allí se habían levantado. Para terminar, volveré otra vez a San Agustín. San Agustín habla de los arquitectos. En este caso no es ese truco pedagógico que yo he empleado tantas veces, que sustituya usted la palabra literatura por arquitectura y sustituya, entonces de repente se queda uno sorprendido. En este caso, San Agustín, como también había hecho para otras cosas distintas Ortega y Gasset, habla directamente de la arquitectura y de los arquitectos. Y dice: también es cierto que he visto por mis ojos aquellas líneas con que trazan los arquitectos sus obras. No obstante de ser tan delicadas y sutiles como el hilo de la araña, yo creo que está refiriéndose a plantas dibujadas, claro, ¿no? Pero aquellas que yo tengo en mi interior son muy diferentes de estas, pues no son imágenes de las líneas que me mostraron mis ojos. Solo conoce bien qué líneas son aquellas el que cuando las contempla y examina prescinde de todo lo que es cuerpo. ¿Cuánto me hubiera gustado a mí hablar con San Agustín de estas cosas, con una mente tan preclara sobre los planos de los arquitectos, en los que trazamos esas líneas tan delicadas y sutiles como el hilo de la araña? Líneas precisas y planos detallados necesarios para poner en pie las obras de arquitectura que constituyen la memoria de la arquitectura. Acabaré con una cita de Cicerón. Cicerón, en De Oratore, y aquí sí voy a cambiar las palabras y poner arquitecto y arquitectura, en vez de hablar de la retórica de la que habla Cicerón. La memoria es una firme percepción de ánimo de las cosas y de las palabras y de su colocación. Está hablando, evidentemente, de literatura y de filosofía, no de arquitectura. La memoria es sobremanera necesaria al arquitecto, aquí sí ya meto, en vez del filósofo, al arquitecto, y no sin razón es llamada el tesoro de los descubrimientos y custodia de todas las partes de la arquitectura. Siempre la memoria. Y termina Cicerón diciendo, y esto ya es aplicable a la memoria y a toda la vida: es hermoso lo que dice Solón en un verso, que él envejece aprendiendo muchas cosas cada día. En verdad no puede haber un placer mayor que el del intelecto.